¿Por qué se manifiestan por Palestina y no se manifiestan por los millones de cristianos que asesinan en África? Millones de cristianos perseguidos. Es una pregunta que yo he visto a mucha gente provocadora en manifestaciones palestinas y yo me pregunto, yo tenía una idea clara, pero te explico por qué, ¿vale? Bien estructurado aquí con mi amigo ChatGPT. El conflicto de Palestina está en el centro de la política internacional con un impacto directo en Oriente Medio, Estados Unidos, Europa y la ONU. En cambio, la violencia contra los cristianos en varios países de África, Nigeria, República Centroafricana, Sudán, etc., suele quedar más relegada en la agenda mediática porque ocurre en zonas de menor interés estratégico para las potencias y no genera tanta presión internacional. Está como muy difuso las agresiones. Capacidad de organización y visibilidad. El movimiento pro-Palestina cuenta con una red global muy activa, universidades, ONGs, partidos políticos, colectivos sociales, etcétera, que organizan manifestaciones a gran escala. Las comunidades que denuncian la persecución de cristianos en África suelen tener menos presencia en medios, menos financiación y menos capacidad de movilización internacional. A mí me gustaría ver a esta peña que pregunta en las manifestaciones por Palestina el tema ¿por qué no organizan manifestaciones por los cristianos perseguidos en África? En lugar de estar preguntando eso, o las dos cosas, que pregunten eso en las manifestaciones por Palestina y además que se pongan a organizar manifestaciones pro cristianos perseguidos en África. Seguro que habría un montón de gente también. Percepción política. Apoyar a Palestina se ha convertido en un símbolo político de lucha contra la opresión y la ocupación, lo que moviliza a sectores progresistas, musulmanes y grupos de derechos humanos. La persecución de cristianos, aunque grave, muchas veces se enmarca como un conflicto étnico o regional en África y no como un tema geopolítico global, por lo que recibe menos atención. Claro, en Palestina es un país expulsado por otro gobierno. En el tema de los cristianos, pues sí, hay matanzas, lo que pasa es que no está delimitado, entiendo yo, está como muy difuso, hay mucha gente que muere, sí, pero está difuso. Medios y narrativa. Las imágenes de Gaza llegan a millones en tiempo real, bombardeos, niños heridos, hospitales destruidos, son fácilmente difundidas en redes. En África, las matanzas de cristianos ocurren en aldeas aisladas, sin cobertura mediática ni vídeos virales, lo que limita el impacto en la opinión pública mundial. Lo dicho, que estos influencers que se dedican a provocar en las manifestaciones palestinas, que se pongan a organizar manifestaciones por los cristianos. Coño, que también habría que hacer manifestaciones. En resumen, no es que lo de África sea menos grave, sino que el conflicto palestino-israelí se ha convertido en un tema global con gran carga política y mediática, mientras que la persecución de cristianos en África queda invisibilizada porque no mueve intereses de las grandes potencias ni genera la misma cobertura viral. Y los números. En Nigeria, el país más golpeado por este tema, en 2023 murieron más de 5.000 cristianos asesinados por su fe, según Open Doors, organización que monitorea la persecución religiosa. Grupos como Boko Haram y pastores fulani extremistas atacan aldeas enteras, queman iglesias y secuestran personas. Es horrible. Sí, habría que montar manifestaciones por esto. En países como República Centroafricana, Sudán, Congo o Mozambique también hay ataques, aunque con menos repercusión mediática. Se calcula, ojo, que unos 360 millones de cristianos en el mundo sufren niveles altos de persecución, muchos de ellos en África. Lo que es en el mundo, imagínate, es en el mundo entero, es súper difuminado, digamos. Pero es mucha peña, ¿eh? Víctimas en el conflicto Israel-Palestina el último año. Tras el inicio de la guerra en Gaza, en octubre del 23, más de 40.000 palestinos han muerto, cifra aproximada según autoridades locales, difícil de verificar por completo. En Israel murieron alrededor de 1.200 personas el 7 de octubre de 2023, ataque de Hamas, y unas 1.000 más en ataques posteriores. En definitiva, la diferencia es que lo de Palestina se percibe como un conflicto político-militar global. Yo creo que está muy concentrado ahí y es algo muy definido. Mientras que las matanzas en África se clasifican como violencia sectaria o terrorista local, por lo que no despierta la misma ola de manifestaciones internacionales, aunque los números son altísimos. Por eso es que no hay manifestaciones por los cristianos, porque los interesados en hacer manifestaciones por los cristianos perseguidos en África no organizan manifestaciones por los cristianos perseguidos en África. ¿Por qué no se organizan estas manifestaciones? Que las organicen también.